En este programa nosotros no damos consejos nutricionales, pero no podemos venir a Samaná sin comernos esto. Venga a ver. Te voy a enseñar el mejor pan de coco de todo Samaná y también el mejor coconete. Ahí tenemos gato, Johnny Cake, el relleno de mermelada de guayaba y tu preferido, el coconete. Dame un chin de cada cosa. De Vieja Pan tiene más de 50 años haciendo los panes típicos de coco. Empezamos aquí con la abuela, Benilia. Continuó mi mamá, la vieja, que la conocen así. Y ahora continuamos la tercera generación, que son los hijos. Y aquí estamos haciendo panes. Mira, ¿dónde tú has visto un coconete como? Yo le digo a mi mamá la vieja y probablemente me insulte. Bienvenidos a esta nueva reacción. Hoy vamos a conocer una playa en Samaná que está bastante interesante. Este video me lo enviaron a través del Telegram, que si no saben a dónde enviarme sugerencias para reaccionar en un futuro, pueden hacerlo a través del link que está allí en la descripción. Ahí dice el link de Telegram para enviar sugerencias. Le dan clic allí y lo redirige al canal de Telegram. Que también tenemos un canal de WhatsApp, pero en el de Telegram puedes enviar los videos para reaccionar. En el de WhatsApp, ahí te puedes informar de todos los nuevos videos. Todo eso está en la descripción, así que les recomiendo que se lean la descripción. Bien, ahora regresando al tema, vamos a platicar acerca de este lugar. La verdad es que pocas playas son las que yo ubico así bien, pero siempre es interesante conocer las playas fuera de lo común, fuera de lo que todo mundo conoce, por así decirlo, que conocemos como Isla Saona o Punta Cana y esos lugares que son como muy comunes para los turistas. Pero conocer estas islas no solo les interesa a los extranjeros que van de viaje como a algo de aventura, sino también a los mismos dominicanos, porque los dominicanos también hacen turismo dentro de su mismo país. Pero por los comentarios que he recibido, estoy así como casi convencido que a los dominicanos no les gusta hacer turismo en Punta Cana como tal, ni en las zonas de turistas extranjeros, sino que les gusta más como irse a este tipo de lugares, como a lugares un poquito más desconocidos, medio escondidos. Entonces esto puede estar interesante. Como siempre, los videos de Andariego son fantásticos. Si quieren ver el original, les recomiendo que siempre vean el link que está en la descripción. Ahí dice video original y ahí lo redirige al video original. Ahora sin más, vayamos viendo a ver qué onda. Tenemos el pan relleno de mermelada de guayaba. Mira eso, mira. Con una mermeladita. En videos anteriores lo dije, pero a mí la guayaba no me gusta. Desde niño no sé por qué no he soportado el olor. Supongo yo que es algo como genético o algo así, no lo sé. Pero nunca he soportado el olor a guayaba, mucho menos el sabor. Yo recuerdo así como de pequeño que mi papá, como era muy fan de la guayaba, era de decir así como de, mira, cométela, que no sé qué, está rica. Y yo, no, es que huele muy feo. Y mi papá me decía así como de, bueno, pero tal vez el sabor sí te gusta. Y la probé y casi me vomito. Entonces guayaba es algo que no me gusta en lo personal. Que sé que hay gente que es muy fan y que de verdad puedo entender por qué les gusta, porque es dulcecita, porque a lo mejor para los paladares comunes pues tiene un sabor rico, pero pues a mí no me pasa nada que sepa guayaba ni huela a guayaba. Deliciosa. El Johnny Cake, que es el tradicional pan de coco que la gente más busca. Fíjate en eso. Pensé que había dicho Tú lo Yaniqueque, acompañas con lo que pero es quieras. Johnny Queque. Delicioso. El gato es un pan dulce con jengibre. Y si usted no pasó en De Vieja Pan, no ha venido a Samaná. Para llegar a nuestro destino final del día de hoy tenemos que tomar un bote. En una de las comunidades más remotas y más hermosas de toda la República Dominicana. Muy conocida, pero no por los dominicanos, sino por los extranjeros. Porque hay una comunidad muy linda de personas de todas partes del mundo que se han enamorado de esa región de Samaná, de esa parte de Samaná. Esto es Playa El Valle. No es el destino final, pero aquí se toma el bote. Mira esto. La playa a la que vamos hoy ha sido mi sueño en Andariego mostrársela. Pero siempre hay un tema con el clima, siempre. Porque hay que atravesar esta playa, el valle. Qué bonito es el Las lugar. condiciones climáticas tienen que ser perfectas. Aquí a veces se pone como medio revoloteado el mar y salir con una sola de frente se complica. Tenemos estas dos grandes lomas que pertenecen a la Sierra de Samaná y en el centro esta depresión que... Lo mejor es que yo, conociendo qué es el equipo de Andariego en cuanto a grabación, estas tomas las hicieron ellos. No es algo que descargaron de internet, no es un video que sacaron de por ahí. No. Son drones que ellos llevan y literalmente están grabando esas escenas que parecen sacadas de saber ni qué película de lo bonito que es. Que forma un valle fértil, pareciera como un pedacito de paraíso, como una jungla tropical. Y justo al frente, una de las playas más escénicas que tiene la República Dominicana, porque esta playa del Valle es preciosa. Imagínense a la que vamos ahora. Y hacia allá también, Playa del Valle tiene incluso hasta un río. Esto es playa, río y el punto de partida para una aventura inolvidable. Parece que está pasando algo. Se está complicando el asunto. Otra Tú sabes vez. que
que el clima de aquí cambia demasiado rápido. Yo llamé a Leo y a ver si nos ayuda, a ver si lo podemos lograr. Vamos a esperar un ratico. Mi abuela me dijo que yo tenía que aprender a cocinar porque ya yo me había desarrollado. Y era señorita, dice mi abuela. No es posible, tú tienes que aprender a cocinar. Yo estaba temblando, digo yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Me llevo para la cocina. Lo primero que me enseñó a cocinar fue habichuela y luego el moro de guandule con coco. Todos los días me llevaba a hacer cosas diferentes. ¿Cómo era la mentalidad de las abuelitas de antes? Que yo no estoy diciendo que las abuelitas lo hicieran con maldad ni por machismo. Seguramente así fueron criadas y pues la mayoría hasta cierto punto tenía razón porque los roles antes están muy definidos de quién estaba en qué tarea. Porque antes pues solo las mujeres cocinaban en la casa y pues el hombre era el que a lo mejor se ponía a reparar las cosas de maderas y cosas así. O el que salía a trabajar todos los días a las 5 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche. Lo digo porque aún cuando mis papás estuvieron casados cuando yo estaba pequeño, los roles eran bien claros. O sea, mi mamá cuidaba las cosas de la casa, mi papá cuidaba las cosas de su trabajo. Sin embargo, pues ellos nos criaron diferente a cómo los criaron a ellos. Para nosotros es lo mismo una tarea que otra, lo puede hacer un hombre o una mujer, da absolutamente igual. Ya que ciertas cosas nos dé pereza hacer, pues es otra cosa. Pero no es como que hay solo porque lo tienen que hacer las mujeres o solo porque lo tienen que hacer los hombres. Por ejemplo, una tarea que a mí no me disgusta hacer, tampoco les estoy diciendo que me apasione, pero algo que me gusta hacer es lavar trastes. Que a lo mejor a algunas personas les puede sonar así como que raro que te guste lavar trastes. Sí me gusta. O sea, no es como que wow, me encante o ay, es hora de lavar trastes, yuju. No, pero digamos que de todas las tareas es la que menos me disgusta hacer. Porque siento que es como un momento de tranquilidad donde te puedes poner un videíto ahí de fondo, una serie, lo que sea, mientras estás lavando trastes. O sea, es como que puedes hacer otra cosa o escuchar música mientras lo haces. No es una tarea que necesite tu concentración ni que te estés moviendo para todos lados. Pero por ejemplo, no me gusta ordenar los trastes, es decir, colocarlos en su lugar. Yo los lavo y todo y los dejo en el canastito que se escurran, pero ordenarlos para mí es como que ¡ay, qué hueva! Pero bueno, regresando a lo de los roles que les estaba diciendo, que las mujeres a cierta edad tenían que aprender a cocinar, o al menos era como la mentalidad de antes. Hay unas nuevas generaciones de mujeres que muchas no saben cocinar. Con eso no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, simplemente hay muchas que no lo saben hacer. O si lo saben hacer, no es como al mismo nivel que sus mamás o que sus abuelas. Por ejemplo, mi hermana, ella sabe cocinar, por supuesto, cosas y ha aprendido a lo largo de su vida como casada, pues porque no le queda de otra hasta cierto punto. Porque si no, pues no comen rico. Pero digamos que si comparamos el talento de mi hermana cocinando con el de mi mamá, pues nada que ver. Y digamos que mi mamá cocina prácticamente al mismo nivel que cocinaba mi abuela en cuanto a sazón. Aunque me atrevería a decir que mi mamá sabe cocinar muchísimo más que mi abuela. Aunque mi abuela tenía sazón en ciertas comidas que uno decía así como de wow, ¿cómo le salió esto tan rico? Pero mi mamá conoce tantas recetas, aparte que estudió eso. Obviamente llegarle al nivel de mi mamá está complicado. Pero hasta hay un chiste que a veces a mí me da risa que sale en redes sociales que dice algo así como de, se acabó la generación de mujeres que sabía hacer tamales. Que parece chiste, pero hasta cierto punto pues es cierto. ¿Es bueno o es malo? No, yo digo que solo es simplemente pues la evolución del ser humano, de cómo los hombres también se tienen que buscar su alimento rico. Si ellos quieren aprender, tienen que saber hacer cosas. No es que yo sea aquí el super chef, pero bueno, de hambre no me voy a morir. Pero como que antes los roles estaban bien definidos. Ese era mi punto. Pero bueno, regresemos al tema, que ya llevo aquí casi 15 minutos hablando y no llevamos nada de video. Lo que se cocina con amor siempre queda bueno. Como siempre, nuestro hermano Lewis se resolvió. La aventura va. Una península paradisíaca e histórica. Te digo histórica porque fue testigo desde los ancestrales pueblos taínos hasta los piratas y corsarios. Sobre todo esta playa, que se llama El Ermitaño, porque a finales del 1700, cuando en Samaná había apenas 50 casas, había un pirata llamado Juan que decidió abandonar la piratería y vino aquí y se escondió en estas playas, en este pedacito de Samaná. Y cuando sus amigos lo encontraron finalmente como todo un ermitaño, lo bautizaron con ese nombre, Juan el Ermitaño. Y así se le queda el nombre a este pedazo que queda entre el Valle y el Limón de Samaná. Yo creo que yo soy como medio ermitaño. Si vamos a lo estricto y de realmente cómo voy un ermitaño, pues no lo soy. Pero sí soy una persona que si puede evitar salir,
lo voy a evitar. No sé, yo siento que me gusta estar aquí encerradito, sin que nadie me moleste. Pero ¿a poco no estaría mejor ser ermitaño en un lugar así tan bonito a comparación de aquí? No es lo mismo ser ermitaño en mi casa que ser ermitaño en una playa como esa. Hasta en ermitaños hay niveles. Tú entras aquí, te encuentras con una playa perfecta, arena blanca, fina, ven, mira esto, mira. Arena finita. Gary, lo interesante de este recorrido es que también cuenta con un pequeño sendero que nos lleva a una maravillosa playa, ¿Y qué playa nos sigue? Playa Honda. Esta es la experiencia completa. Uno anda en un bote, se adentra en esta jungla también, hace senderismo y va de playa en playa, disfrutando lo que es la parte norte de la península de Samaná. Me canso de comprar zapatos de agua, chancletes especiales, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Entonces no lo traigo. Y aquí ando en uno calizo. La suerte es Lewy. La suerte es que Lewy está aquí, cualquier vaina intercambiamos. Esta es la playa. Esto está bello aquí. Es un pedacito pero hermoso. Ay, no cuánta gente incluso bañándose. Esta tiene un poquito más de ola que la otra. Playa Honda le hace honor a su nombre. Realmente se ve que bien Honda. Da cara hacia el mismísimo Atlántico, hacia el mismo norte y no tiene esa barrera de coral que protege el ermitaño 1 y el ermitaño 2. El Lewy nos dice que nos podemos bañar aquí en la orilla, en el borde, en el centro, lejos de la piedra. Pero yo Se ve creo que agresiva. es una preciosura de playa que nosotros vamos a visitar ahora. Yo no me voy a bañar aquí. Prepárense para ver la más grande y hermosa de las 3 playas que hemos visitado en el día de hoy. Ok, esta no es la más bonita. De 400 metros lineales de playa. Eso es el agua que viene ahí. Fíjense cómo se ve. O sea, eso es agua. Me está cayendo, o sea, es agua que me está cayendo. Está lloviendo. Empezó a llover. Esto es el dron en una funda aquí. Empezó a llover, encontramos como una construccióncita que están haciendo allí, como una casita, y ahí nos vamos a meter ahora. A la gran. Oye, Está fuerte. Pero se miraba tan soleado, el clima tan tropical y de repente, ¡boom! Lluvia. Qué miedo andar en chanclas, en lodo. tengo los micrófonos puestos. Yo no sé de quién es esto, pero ya está funcionando. Porque no nos estamos mojando ya. Una maravilla de playa donde acabamos de llegar. Miren esto, miren. Qué locura. Oigan, ¿es el paraíso o no es el paraíso? Díganmelo ustedes. Si quieren ver algo pariguayo, de verdad. Si quieren ver algo profundamente pariguayo, miren esto. Esto. Que la otra vez estábamos, de hecho, viendo a una persona que vivía en Dominicana y que él escuchaba la palabra paraguayo. Luego se fue a Paraguay y supo que pariguayo no tiene nada que ver con paraguayo. Porque digamos que pariguayo es como improvisado, como por agarrar lo que tenés a la mano y hacer algo útil. Más o menos eso entiendo yo que significa. Y pues paraguayo es una persona de Paraguay. Qué travesía la que hay que vivir para conocer esos lugares, pero qué bonito está. ¿Es una foto, Claro, compadre, el recuerdo. Qué vergüenza tiene que tener todo el mundo ahora. Miren, Ay, los becerros en la playa. vacas. Ah, no, La becerros. playa y los becerros. Una de las mejores playas de la República Dominicana completa. Son 400 metros lineales de playa, de arena blanca, suave, y lo que la caracteriza es ese azul turquesa. Y esa gigantesca montaña que tiene que tener como 350 metros de altura, justo al borde de la arena. ¿Dónde tú ves eso? ¿Dónde tú ves eso en este país? Mira esto. Eso nada más se ve en Samaná, específicamente aquí. En una playa bajita, también tiene un arrecife, una barrera de coral que la protege del oleaje fuerte, porque allá afuera el mar está un poquito picado, de la basura, protege la arena, mantiene esto como si fuera una piscina natural. Aquí sí nos vamos de un chapuzón. Me da mucha pena que esto lo conozcan más los extranjeros que los dominicanos, que la gente no sepa que esto está aquí, en este rincón del noroeste. Al principio me equivoqué pensando que este lugar era como más para dominicanos y pues aquí me están corrigiendo que es prácticamente un lugar donde casi solo los extranjeros conocen. Ojalá los dominicanos tengan chance de poder ir ahí, que se animen porque la verdad es que el lugar está muy bonito. Aparte se ve bien limpio, seguro, tranquilo. Así que yo creo que si se animan puede quedar una bonita experiencia. De República Dominicana de Quisqueya. Esto es de nosotros. Nosotros tenemos que ser los primeros en venir aquí, en conocer esto. Me da pena que no sea así. Vengan. En nuestros viajes a Europa nos vamos a encontrar a los europeos diciéndonos lo bellas que son nuestras playas, diciéndonos lo linda que es Playa Ermitaño y nosotros no la conocemos. Mira. Aquí se bañaban los taínos. Aquí esto estaba lleno de asentamientos taínos. Aquí hoy se bañan los dominicanos. Vamos para el agua. Yo siempre les digo que nuestro país es un paraíso.
Esto que yo estoy haciendo hoy, cualquier dominicano lo puede hacer un sábado, un domingo. Pero para un europeo, alguien que vive en el continente europeo, alguien que vive en Estados Unidos o en Canadá, estas son tal vez las vacaciones del año. Nosotros lo tenemos en el patio. Este es el patio de nosotros los dominicanos. Aquí abunda todo. Y yo siento que no le damos el valor que amerita. Nuestra tierrita, señores, Quisqueya, el pedacito de tierra más precioso del mundo. Bueno, queda la invitación abierta para que los dominicanos que tengan las posibilidades y que también tengan su tiempecito libre, si gustan, si quieren ir a conocer ese lugar, si no son ermitaños, irónicamente vayan a la playa Ermitaño. La verdad es que el lugar impresionante. Como muchos lugares, me atrevería a decir que hemos visto por aquí de Dominicana, pero este lugar pues es muy bonito. Muchas gracias a la persona que me envió este video, la verdad es que me encantó. Ya sabemos que Andariego nunca decepciona. Por supuesto, también les dejo mis redes sociales por aquí, están en la descripción igualmente. Me voy, pero no sin antes recordarles que dejen su like, su comentario, que se suscriban si aún no lo están. Y pues nos vemos en una próxima ocasión con otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Cuídense, hasta luego, bye.